El poder porque, económico que claro, viene. Sí. Así es. Bueno, lo sumamos a Juan Carlos Junio. Queremos hacer el cafecito como modo de debate de lo que ayer ocurrió. Además, con la experiencia legislativa de Juan Carlos, ¿no? Fue diputado nacional por el Partido Solidario en el Frente para la Victoria. Juan Carlos, ¿cómo te va? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Te traje un poquito de nostalgia, ¿no? Como dije, en el Frente para la Victoria. Sí, efectivamente, sí. Bueno. Habrá que explicar, ¿no? Existió algo que llamó... Va a haber que explicar, hubo algo que existió, se llamó Frente para la Victoria en un momento determinado, en otros contextos. Aunque de todas maneras hay que decir que en general, tanto el Frente para la Victoria, Fuerza Patria y Frente de Todos, siempre se trabajó muy bien, se mantuvo bastante abroquelado, ¿no? Los bloques. Sí, efectivamente. Incluso vos fijate que esto durante los 2 años, después del triunfo de Milei, sí, un triunfo político importante, te diría lo voy a presentar al revés porque es así, fue una derrota también importante para Unión por la Patria, para el campo popular. En diputados y en senadores hubo esencialmente una fuerte unidad, se mantuvieron, sí, creo que 98 diputados sobre 101, se fueron los tres tucumanos. Por lo tanto, creo que ahí fue, yo diría, una reserva importante de conciencia y de unidad. Claro, el problema no fueron las transfugiadas, el problema fueron las elecciones, que me armaron el número de representantes de ese espacio político. Sí, eso fue en la última elección de octubre. Sí. Efectivamente. No, transfugiada ahí hubo fuerte, sí, 2015. Lógico. Acá hubo otra derrota en octubre, sí, efectivamente. Veníamos del triunfo en la provincia de Buenos Aires, que nos estimuló mucho y fue un triunfo que, fue muy determinante, más que nada para la provincia de Buenos Aires, sí, para la figura de Kicillof, y en general para la oposición de Unión por la Patria. Esta fue una derrota grande, y además, ya lo analizamos mucho, fue bastante inesperada y responde un montón de causas que ya no sé si pasaron porque ahí están, sí, pero lo cierto es que, esto es consecuencia, efectivamente, en gran parte de eso, y de otro tema que es el de los gobernadores amigables, ¿no? Que por un lado son extorsionados por un gobierno que en ese sentido les aplica el ajuste y la extorsión, y por el otro lado ellos tienen una visión exclusivamente pensando en los intereses provinciales y se desligan de los intereses nacionales, claro, porque el pueblo tucumano o el pueblo salteño, los jubilados, los trabajadores, todos esos van a perder derechos igual que los de la provincia de Buenos Aires o los porteños, ¿no es cierto? Uh-huh. O sea que yo no estoy de acuerdo con eso de comprender en forma irrestricta que tienen dificultades específicas por la extorsión del gobierno. A ver, vamos a ponerle nombre y apellido, porque Luispa tiene acá la lista de los que a priori deberían haber votado otra cosa en función de su identidad política, ¿no? Ayer. Claro, porque, el voto a favor, ¿qué tal, Juan Carlos? Hola, ¿qué tal? El voto a favor de la reforma está compuesto por 2 sectores, que es muy lógico, la Libertad Avanza y el PRO, la Unión Cívica Radical, después que a esta altura también podemos decir que es muy lógico, aunque su historia diría lo contrario. No me voy a poner a detallar los nombres de los senadores radicales, pero hay una pregunta ahí, ¿no? Por lo menos para una parte de ellos. Y después tenés a los bloques provinciales, ahí votaron a favor Carlos Arce y Sonia Rojas de Misiones, Julieta Corrosa de Neuquén, Luis Juez de Córdoba, Flavia Rollón de Salta. Flavia Rollón votando, dice, esta ley no va a generar empleo, no va a generar trabajo, pero le pusieron un esfuerzo, esto es literal, si quieren Nico podemos tener, le pusieron un esfuerzo, el gobierno evidentemente tiene vocación de generar un avance, así que mi voto voy a acompañar. Ministra además, de Energía de Alberto Fernández. Así es. Claro, y además defendió... Con Massa, ministro de Economía. Argumentó a favor. Todos estos que acabo de nombrar integran bloques provinciales. Y después está lo que es el peronismo federal o peronistas disidentes, si ustedes quieren, propiamente dichos. Y ahí tenés a Carlos Espínola, Camau Espínola, sí, Alejandra Vigo y María Belén Montes de Oca. Estos se reivindican, algunos de los otros también, pero se reivindican peronistas. Uh-huh. Votaron a favor de la reforma. No hay solamente un problema
sobre esto que vos decías, y recién lo menciona Luisfa, de la identidad, ¿no? O sea que abandonan la identidad y pactan y votan a favor de un gobierno que está contra esa identidad. Porque la Libertad Avanza, ahora junto con el PRO y los radicales, son antiperonistas viscerales, son antiperonistas ideológicos, además de ser anticomunistas porque son antizurdos y además de ser antidemocráticos en general. Por lo tanto, votan unidos con una fuerza que está contra su identidad. Y complementariamente, algo que es igual de importante, tienen su banca porque hicieron campaña en contra del gobierno o como opositores al gobierno. Claro. Entonces, ahí hay un fraude al electorado, a su electorado, que yo diría es todavía más grave aún. Entonces, creo que toda esa temática de los denominados amigables, peronistas o no peronistas, junto al debate del rol de los gobernadores, francamente creo que es uno de los problemas político-ideológicos impugnables. Más allá de que el problema más de fondo, como ustedes decían, fue el resultado electoral, que bueno, fue el que fue, y en todo caso ese es otro debate, y por qué nosotros tuvimos una merma en el marco de una derrota electoral, porque eso tampoco podemos desconocerlos. Ahora, yo insisto, el martes lo intenté decir cuando estoy recordando la nota, cuando se terminaba. Acá hubo otra cosa que hay que destacar. En este marco de fuerte iniciativa del gobierno ideológica y política que viene de ese envión de octubre, hubo manifestaciones populares valiosas, importantes. Hubo lugares importantísimos en el movimiento obrero que tuvieron una posición clasista, combativa, autónoma, a diferencia de otros sectores del movimiento obrero, principalmente los hegemónicos, que esencialmente cuidaron su poder sindical y dejaron de lado las reivindicaciones y las necesidades de sus representados, ¿cierto? O sea que la manifestación de acá, de la ciudad de Buenos Aires, que fue invisibilizada totalmente, eso es otra cosa que seguramente ustedes ya la habrán señalado, pero creo que como nunca ocurrió, que con esos provocadores que empezaron a tirar molotov, lograron que el 100% de los canales invisibilicen. No hay una sola imagen prácticamente de una manifestación muy importante del movimiento obrero y popular acá en la ciudad de Buenos Aires. Juan Pude Carlos, ver alguna imagen de Mar del Plata, por ejemplo, sí, pero de acá no vi ni una. ¿Te llama la atención eso o en realidad no te sorprende? Decidís subrayarlo, pero en realidad no te sorprende. No me sorprende porque está claro cuando digo que es un gobierno antidemocrático, entre otras cosas, ejerce una presión irrestricta sobre los medios de comunicación y tiene un dominio virtualmente monopólico. Pero enfatizo tanto porque tengo la impresión que nunca como ayer fue invisibilizado totalmente la manifestación de decenas y decenas de miles de personas. Sí, no hay imágenes, ¿no? No hay imágenes, que no hay cero. Imágenes, sí. Yo hacía zapping, ya no sabía dónde ir. Nosotros y no pude ver una sola imagen. Lo estábamos viendo en vivo, lo mencionábamos mientras estaba pasando y después fue una de las lecturas de la jornada, muy vinculada. Agrego el dato que probablemente ya sepan, pero la ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva, de que me cuentan que Patricia Bullrich está bastante preocupada por el alto perfil que está teniendo Monteoliva. Hizo un posteo en el que muestra las identidades de las personas que estaban ahí parapetadas con unos cartones y tirando bombas molotov a la vista de todo el mundo. Nosotros ayer dijimos, ¿no? Pueden ser infiltrados y pueden ser idiotas útiles. Lo cierto es que todos leyeron la escena y los dejaron hacer. Los chorros de agua le pasaban a 2 metros, digamos, más o menos, ¿no? Y efectivamente se podría haber enviado a 3 o 4 agentes para evitar esa escena. Eso está absolutamente claro. Fue funcional, lo permitió el gobierno, sean infiltrados o sean idiotas útiles. La escena estaba bastante cantada. Juan Carlos, ahora,
No quiero volver al repaso de cada una de las cosas que implica esta reforma laboral, si efectivamente consigue la media sanción que falta en diputados, pero da la sensación que además se corre otro límite, que es el del descaro de decir ciertas cosas y que aparezcan como posibles. Federico Sturzenegger, hablando hoy con Eduardo Feynman, en uno de los temas, no sé si es lo más grave, lo del fondo indemnizatorio es terrible, es terrible porque desfinancia las jubilaciones, porque es un negocio como la AFJP, un negocio financiero para algunos que veremos quiénes son, como dijo Recalde ayer en el Senado. Pero esto que cuenta debería ser tan potente en contra de lo que está haciendo el gobierno, y sin embargo pasó. Escuchen. Vos tenés una enfermedad, por supuesto que vos, el empleador, si es una enfermedad que te sobrevino y vos no tenés nada que ver con eso, entonces el empleador tiene la obligación de seguirte pagando por un tiempo el sueldo, va a ser a un 75% y no al 100%. Y ahora, si vos, por ejemplo, te lastimaste jugando al fútbol, o sea, en algo en lo cual vos tomaste una acción activa y el empleador, la verdad que no tiene nada que ver, o sea, que te discapacitaste para el trabajo por un tiempo, entonces ahí es el 50%, ¿no? Entonces, la idea es que también esto apunta a la reducción, digamos, de estas licencias, si se quiere, eternas que había, porque en realidad no tenía ningún costo para... Yo francamente estoy asombrado. Sturzenegger no suele tener mucha vergüenza de lo que dice. Para mí está muy frontalizado Sturzenegger siempre. Hay unos inhibidores que le fallan, digamos, ¿no? Desde el momento en que dijo, pero al final el contrato más peligroso que firmamos es el matrimonio, y no está el Estado metiéndose a ver con quién te casás y con quién no. Es ese el que diseñó todo esto junto con el poder económico. Ahora esto, Juan Carlos, francamente me supera. Bueno, yo comprendo tu inquietud. Está bien que la suscites, inclusive que lo charlemos y que esté arriba de la mesa. Ese señor es una suerte de fanático ultraliberal y maneja ese tipo de lógica primitivista que tiene hoy por hoy un plafón en la sociedad. Ese es el problema, que como vos decís, tiene un plafón en la sociedad, porque por lo menos tiene una escucha pasiva, ¿no? Porque en realidad debiera haber una gran reacción sobre ese tipo de primitivismo antipueblo, contra cualquier conquista social que acá hubo a lo largo del siglo XX, contra cualquier cuestión humanista. Pero, Juan Carlos, escuchame una cosa. Suponete que no tuviéramos la formación necesaria como sociedad para entender que un momento de ocio, si te pasa algo, no te pueden tocar el sueldo. Ponele que no tenés esa conciencia de clase. Ya la mera idea de decirle a alguien que si va a jugar al fútbol y se lesiona, le van a pagar el 50% de su salario, debería ser suficiente. Sí, pero vuelvo, esos razonamientos primitivos, insisto, simplistas, me gusta eso primitivo y simplista, sí. Primario, no sé, creo que intenta contactar. A él le sale fenómeno y le sale fácil, a nosotros no nos podría salir nunca y a medio mundo tampoco. A él le sale fácil, pero insisto, intenta contactar con cierto estado de cierta parte de la sociedad donde eso puede tener cierta penetración, puede poner en la duda. Bueno, sí, si juega al fútbol, ¿qué tiene que ver el patrón con eso? O sea que es parte de la batalla ideológica y es parte de la permeabilidad de una parte de la sociedad que forma parte de nuestra derrota cultural. Que es además toda una concepción, ¿no, Juan Carlos? Porque pareciera que la única razón del ser humano es trabajar para lograr subsistir él y su familia y absolutamente nada más, a la basura el ocio, la posibilidad de recreación, incluso de atender cualquier otro tipo de actividad. Pero Luispa, ¿no? Toda tu vida está a riesgo de que algo te pase, y bueno, la licencia por paternidad o por maternidad, yo sé que va por otro lado, pero en la misma lógica, y el patrón no tiene la culpa de si fue tu decisión si quisiste ser mamá o papá. Claro. Yo te pago menos, ¿cómo te va a pagar lo mismo? Pero por eso Juan Carlos habla de primitivismo, porque desconoce siglos de conquistas, legislación, derecho social, derecho laboral. Claro, nos mandan al siglo XIX, el tema de las 12 horas quizá,
es uno de los que simbólicamente a mí más me revela, porque todos nosotros somos conscientes del tema de la jornada de 8 horas, que si acá en la Argentina se conquistó con Irigoyen en el 28-29, hace un siglo, pero las luchas en la Argentina y en el mundo vienen desde fines del siglo XIX, 1880, 1890, decenas, centenares de muertos en la Argentina en la Semana Trágica, en el 21. Entonces, realmente estamos en un momento desde ese punto de vista de retroceso histórico, solo que, bueno, ya que mencionamos a la historia, ya sabemos que la taba se da vuelta, que la sociedad puede pegar brincos y vueltas rápidamente, así que tenemos que en fin... Yo lo entiendo eso, Juan Carlos, y soy optimista como vos, pero también es cierto que están pasando cosas que no creíamos que iban a pasar. Sí, efectivamente. Entonces, por eso yo soy optimista ahora, me refiero ahora a esta altura de la nota que estamos haciendo, pero me pasé los últimos 10 o 15 minutos de la nota asumiendo derrotas y asumiendo permeabilidad de la sociedad y asumiendo retraso en la conciencia, asumiendo que fuimos derrotados en el 23 y ahora. O sea que no es que tengo una visión de una suerte de optimismo bobo, muy por el contrario, asumo lo que hay que asumir desde el punto de vista de las derrotas y los retrocesos, y también registré, creo que es imprescindible, las luchas que se desarrollaron la última semana, y creo que desde ahí y desde que se vaya tomando conciencia en la dirigencia política, parlamentaria, periodística de la oposición, bueno, creo que se puede después recorrer un camino en este año 2026 más rápido de lo que no podemos imaginar que este va a ser un ciclo histórico de 10 años. Francamente me cuesta pensarlo, porque el ataque a la vida del pueblo en términos económicos y en términos culturales es muy fuerte, muy severo, y yo creo que en un punto la sociedad, el pueblo va a reaccionar. Esta parte del movimiento obrero que actuó en forma autónoma y combativa, creo que es una buena señal de que no se pueden sostener estas políticas. Uh-huh. Bueno, por supuesto, hablar de todo esto implica también hablar de la conformación de un espacio opositor a todo esto, ¿no? Que incluso sea parte de un frente o no, me imagino que son distintas identidades políticas las que van a confrontar frente a esto, y que tiene que darle algún sentido de futuro a estas discusiones. Es que esa ausencia, eso que no tenemos, que vos decís, quizás es el problema político más importante que tiene la oposición y que sufre las consecuencias de eso la gran mayoría de los sectores populares, los humildes, las clases medias. De lo que se trata nuestro reto ahora, el reto de toda la oposición, con epicentro en el peronismo, que es el más importante desde el punto de vista histórico y cuantitativo, es resolver ese problema, o sea, salir de debates endógenos, ir a una discusión de un proyecto político, porque no se trata solo de lo programático, que es imprescindible, a poner 10 puntos o 20, sino de un proyecto político alternativo, creíble, y fundamentalmente que salga al encuentro de las necesidades de hoy de la sociedad, de la juventud, de las mujeres, de los estudiantes, y se articule una fuerza social y electoral. Entonces, eso es el desafío principal que tenemos para este año. Juan Carlos, gracias. No sé si te quedó algo. La verdad es que es un tema tan grueso que no quiero que te quedes con ganas, porque además ya van a venir los próximos debates y discusiones. No. Vamos a ver. Creo que me pude expresar en forma bastante amplia. Bueno. Vamos a ver incluso qué pasan diputados, ¿no? Uh-huh. Yo siempre abro una expectativa. Ellos todo el tiempo, es parte de la batalla cultural, ya gané, todo el tiempo lo dicen. Incluso media hora antes de perder y de ser derrotados lo decían. O sea, es un estilo de imponer. Vamos a ver qué pasan diputados todavía, ¿no? Abrazo grande, Juan Carlos. Chao. Juan Carlos Junio. Que vuelvan las ideas.